Mientras se incorpora la directora general, vamos a hacer alguna prueba de sonido. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si quieres abrir micro, a ver si te escuchamos bien en la sala. Muy buenos días, es un placer estar aquí. Espero que me escuchéis bien. Perfectamente. Qué maravilla. Pues después de esta primera ponencia de Mari Carmen Cuerva, a la cual le damos las gracias nuevamente y la felicitamos porque ha hecho un uso muy óptimo del tiempo para explicarnos, yo creo que de principio a fin, la complejidad que tiene el marco financiero plurianual y nos sirve también como introducción a las distintas perspectivas que vamos a tener esta mañana. Y nos acompaña Cristina Maestre, en este caso desde Bruselas. Ha sido imposible por agenda que esté físicamente con nosotros y nosotras. Ella es eurodiputada desde 2019 y es miembro del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo como española y como miembro del Partido Socialista Obrero Español. Es miembro también de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Delegación para las Relaciones con la India. Y también es miembro suplente en la Comisión de Comercio y de la Delegación para las Relaciones con Sudáfrica. Es ponente alternativo del informe sobre la propuesta del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican diferentes reglamentos en lo relativo al esfuerzo de la posición de los agricultores en la cadena de suministro alimentario. Tema que nos ocupa y nos preocupa muchísimo también en nuestra región. Ella es trabajadora social de formación y ha sido senadora por Ciudad Real también en 2 legislaturas. También fue primera teniente de alcalde y portavoz municipal en el Ayuntamiento de Daimiel y pues ha trabajado desde su posición desde su formación como trabajadora social en entidades tanto públicas como privadas de nuestra región. Es una persona extraordinariamente comprometida, trabajadora y que defiende los intereses de los castellanomanchegos y castellanomanchegas diariamente con muchísimo tesón, y la verdad es que es un orgullo tenerla en el Parlamento Europeo trabajando por todos nosotros y nosotras. Así que muy agradecida, Cristina, y tuya es la palabra. Bueno, pues lo primero, muchas gracias, querida Nazaret, por tus amabilísimas palabras y más que generosas palabras. Y ante todo, daros las gracias. Daros las gracias por permitirme acompañaros, aunque sea una horita, en estas jornadas tan interesantes que desde el Centro de Estudios Europeos pues siempre soléis hacer. Algún año he estado allí personalmente y ha sido para mí siempre sumamente enriquecedor pues el participar en una conversación profunda sobre los temas que nos afectan a nivel europeo. Recuerdo que la última vez que estuve presencialmente allí estábamos en un contexto totalmente distinto. Han pasado 4 o 5 años y sin embargo pues también han pasado muchas cosas, muchas de las cuales no nos gustaría que hubiesen pasado, pero eso como no lo podemos controlar, pues vamos a centrarnos en lo que previsiblemente podamos controlar unos y otros. Pero sí que es cierto que aunque hay muchas cosas que son inamovibles, la realidad y los desafíos que enfrenta Europa o a los que nos enfrentamos los europeos bueno, la población mundial en su conjunto, yo creo que tienen que ponernos a todos en la percepción de que desde lo local, desde nuestras acciones cotidianas, pues hay mucho que se puede hacer a todos los niveles. Cuando hacemos la charla sobre la Unión Europea en todos los ámbitos, en todos, vayamos a centros educativos, vayamos a asociaciones, al ámbito empresarial, siempre nos dicen que Europa queda muy lejos, que no la gente no se entera de lo que se hace, que no llega a la ciudadanía lo que estamos haciendo. Yo digo sí y no.
Es cierto que se nos ve lejos. Bueno, no estoy ni siquiera en persona hoy aquí, que por cierto, justo vengo de una reunión con castellano-manchegos y castellano-manchegas del tercer sector, con quienes nos hemos reunido y hemos montado una jornada de trabajo de la mano de la Comisión Europea para hablar de las perspectivas que hay en torno a sus temas. Y, por ejemplo, el tercer sector, que está permanentemente trabajando a pie del cañón en el territorio con personas, con seres humanos que necesitan de la atención social, que tienen dificultades económicas, que tienen dificultades sanitarias o de otra índole, están permanentemente trabajando en las instituciones europeas. Y ellos son muy conscientes, pero hay otros muchos ciudadanos que dicen, bueno, ¿y lo que hay en Europa a mí qué me aporta? No me aporta nada. Bueno, yo creo que sí, aunque se nos pueda ver lejos, cada vez hay más gente que solo con encender los informativos o escuchar la radio o leer la prensa digital o escrita en papel, se dan cuenta de que cada vez lo que pasa en el mundo global nos afecta más a nosotros. Y bueno, pues en esta jornada que está centrada en el impacto del marco financiero plurianual, me ha dado mucha pena no poder escuchar a la ponente anterior porque seguro que ha sido muy interesante su intervención para nosotros. Desentrañar el marco financiero plurianual cada 5 años es como volver a nacer en el mundo nuestro del Parlamento Europeo, porque es un procedimiento tan sumamente complejo, con tantos aspectos y variables, cada uno dentro de diferentes áreas totalmente, algunas opuestas unas a otras, y con tantos equilibrios que desde luego es un momento procesal de las instituciones europeas en las que muchas veces nos cuesta descifrar la situación desde una perspectiva global sin tener en cuenta las peculiaridades de cada una de nuestras áreas. Pero bueno, yo voy a intentar hacer una reflexión sobre cuáles son nuestros desafíos en este contexto y qué marca el que se haya planteado un marco financiero de este calibre o de estas características y cuál es nuestra posición. Lo voy a intentar hacer de la forma más clara posible. No sé si lo conseguiré porque yo, aunque aquí nos están siempre formando a la palos en la concreción y la capacidad de síntesis, no puedo obviar que soy mediterránea y que los mediterráneos nos gusta mucho decorar nuestros discursos con florituras. Pero bueno, voy a intentar ser muy eficaz. La cuestión está en que el punto de partida lo conocemos todos. Si pido disculpas de antemano si en alguna cosa me repito con respecto a los anteriores, pero como tenía reuniones no he podido seguir el seminario todo en su conjunto. Pero brevemente, la situación de partida en la que estábamos es a 5 años vista, quiero decir, por no remontarme más, que también podríamos hablar de los efectos que todavía veníamos sufriendo de la crisis financiera mundial y de los efectos que tuvo en Europa, precisamente la respuesta que se le dio y lo que impactó. Pero bueno, eso lo vamos a dejar a trabajo. Voy a remontarme, si acaso, al impacto que tuvo en la anterior legislatura la crisis sanitaria global, como fue el COVID, y cómo en un momento de máxima incertidumbre en la que todo se tuvo que parar y hubo un impacto económico y también de salud, la Unión Europea, por así decir, contuvo el aliento esperando a ver qué reacción daba Europa, teniendo en la retina todavía lo que pasó con la crisis financiera internacional y la respuesta que se le dio con aquellos hombres de negro, y lo digo sintetizando, pero haciendo explícito que la respuesta con esta imagen de los hombres de negro, la respuesta de la Unión Europea, bajo mi punto de vista por lo menos, no fue la más adecuada, porque se optó por, en vez de dar una respuesta a la crisis ayudando a los sectores más desfavorecidos o más afectados o impactados por esa crisis, lo que se hizo fue hacer un recorte generalizado, lo que profundizó aún más en la herida de esa crisis económica. Entonces, en el contexto de la crisis sanitaria, lo que teníamos claro en Europa, y por eso decía lo de contener el aliento, era que había que dar una respuesta social que fortaleciera a los sectores más vulnerables y que generase también otras sinergias para cambiar ciertas debilidades, porque con la crisis sanitaria, pues nos dimos cuenta de que la salud volvía a ser lo primero, cosa que la Unión Europea había dejado aparcada en beneficio de los Estados miembros. Decían, oye, eso es una competencia nacional, la Unión Europea no tiene que intervenir ni siquiera financiar, cosa que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha se han financiado muchos recursos sociales y sanitarios. Bueno, pero la tendencia de Europa en los últimos tiempos a nivel de su presupuesto era eliminar ese tipo de inversiones y cambiar a un modelo más programático de proyectos de activación económica y no tanto de paliativos, por así decir.
Bueno, y nos dimos cuenta de que en algunos sectores productivos y estratégicos había que incrementar la apuesta como proyecto europeo. La Unión Europea, que se pergenia como un proyecto de solidaridad, de cohesión, de justicia social y de paz, también se ha convertido con el paso del tiempo en un proyecto económico. Y somos una gran potencia agroalimentaria, por ejemplo, pero también somos una gran unión comercial que tiene su espacio en el mundo. No somos los mayores, ni somos el centro, somos una población de 450 millones de ciudadanos, que si comparamos con India, por ejemplo, que son más de 1.400 millones, o con Estados Unidos, o con China, pues no somos nadie. Pero bueno, somos un gran proyecto con grandes estándares que nos hacen estar en lo más alto de la escena geopolítica global, porque somos un proyecto, somos el único proyecto multiparlamentario, somos una Europa que emula esa Europa de los pueblos a través de un sistema federado y que es imperfecto, pero que progresa en esa línea sociodemocrática, pero que en la parte económica observa y se agudiza más esa convicción con la guerra de Ucrania, observa que no somos el centro del mundo y que hay otros actores globales que nos están comiendo la merienda. Esto ya lo sabíamos desde hacía mucho tiempo, pero a lo mejor ha hecho falta que se exhibieran las debilidades europeas para que en Europa se decidiera que en términos socioestratégicos teníamos que dar un giro de timón. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a qué pasa a raíz de la invasión de Rusia en Ucrania, que a lo mejor algunos dirán, ¿y eso qué tiene que ver con mi día a día? Tiene mucho que ver, porque el hecho de que hubiera una invasión en Ucrania y que esto sucediera además a las puertas de Europa, la Unión Europea no, es como un proyecto pro paz que surgió a raíz de una guerra, ya una sucesión de guerras históricas en Europa, y ser un proyecto pro paz no es ajena a los conflictos mundiales, y mucho menos cuando hay un conflicto en las puertas de Europa, porque en la invasión de Ucrania también conlleva otras amenazas a las fronteras europeas y al proyecto europeo. Por lo tanto, la respuesta que dio Europa en el momento en el que se produce la invasión Rusia tiene mucho que ver con una solidaridad con un pueblo que está siendo asediado, como hacemos en otras zonas del planeta, pero también con una cuestión de soberanía y de riesgo de efecto acumulativo en los planes soberanistas de Rusia. Pero además se agudizan la percepción de nuestras debilidades. Por ejemplo, nosotros tenemos una fuerte dependencia hacia el gas ruso y en el contexto de toma de decisiones para introducir sanciones punitivas a Rusia a raíz de esa invasión y que se acuerdan con todos los Estados miembros y, por supuesto, con el apoyo del Parlamento Europeo, pues nos damos cuenta de que tenemos muchas dependencias, muchos insumos que importamos de la Unión Europea son garantía de crecimiento en nuestros países y en la Unión Europea, y especialmente también con impacto en Castilla-La Mancha. Y voy a poner un ejemplo muy claro que lo vais a ver enseguida, el sector agrícola. El sector agrícola de nuestra región, que es cerealista, que tiene frutas y hortalizas, que tiene ganadería, que es muy variado y muy potente y que exportamos a todo el planeta, exportamos a China, exportamos a India, exportamos a Estados Unidos, exportamos a muchísimas zonas del planeta, pues tiene una fuerte dependencia para esos insumos que hacen posible que tengamos una agricultura. Por ejemplo, para la cabaña ganadera necesitamos la soja, que se vende en Ucrania y que se vende en Rusia. El gas, que es un precursor de fertilizantes que garantizan que haya, y de fitosanitarios, que garantizan que tengamos una agricultura muy productiva y además competitiva. Nos dimos cuenta de que muchos de estos insumos venían de países como Rusia, en donde decidimos cerrar fronteras. Y eso hace que os recordaréis que al principio de la guerra subieran mucho los precios de la energía, que también lo pagaran los ciudadanos, que no solo es una cuestión de agricultura, quiero decir que esto tiene un impacto más global en la cesta de la compra y en los precios que pagamos todos los ciudadanos. Decidimos mirar hacia Estados Unidos y comprarles a ellos o a países árabes, pero en cualquier caso la constatación es que Europa hoy por hoy tiene grandes dependencias estratégicas que pasan por la energía, pero también por la minería de materias raras, que son la base vehicular del crecimiento tecnológico.
Entonces, nos encontramos con la percepción de que existen unos riesgos globales que nos afectan a nosotros. Pues temas de carácter tecnológico, de acceso a las tecnologías, que lo hemos visto con la guerra de Rusia y lo vuelvo a significar. Hoy en día las guerras no solo son bombas, que también y muchas, sino también son guerras híbridas que pasan por la inteligencia artificial, la digitalización y luego los propios movimientos migratorios, la globalización, nos hacen ver, y lo hemos visto con el COVID, pero también con las enfermedades animales y otras muchas cosas más, que la globalización nos trae también desafíos de carácter sanitario, y en eso la Unión Europea estaba un poquito a por uvas hace 5 años. Y la geopolítica. La geopolítica que tiene que ver con conflictos bélicos globales, pero también con guerras comerciales. Ya seguro que os suena todo lo que tiene que ver con las guerras comerciales que tenemos con Estados Unidos, que bueno, la tiene Estados Unidos con el mundo entero, y esto tiene un componente muy personal en la figura del presidente de Estados Unidos, pero que también tiene mucho que ver con movimientos globales de diferente calado. Lo primero, porque la globalización ha permitido que se mejoren las comunicaciones y el intercambio de bienes y servicios. Eso es muy bueno, no es malo, eso es una oportunidad enorme, y que nos lo digan a nosotros en Castilla-La Mancha o en España, que exportamos a todo el mundo, no solo productos agroalimentarios, sino equipamientos, tecnología y también servicios. Somos grandes exportadores al mundo y eso nos ha permitido mantener grandes industrias a lo largo del planeta, pero gran actividad económica también en nuestro propio país. Crecemos por encima de la media europea, entre otras cosas, gracias a los intercambios comerciales que hacemos con él. Por lo tanto, cuando hablamos de geopolítica o de bloques comerciales, bueno, no se trata de hacer un modelo indio que es máximo proteccionismo y cerrarnos al comercio mundial, porque eso sería una catástrofe económica para nuestro país. Pero sí que es cierto que en esas amenazas los europeos nos hemos dado cuenta de que, pues eso, tenemos grandes dependencias y nuestros vecinos, terceros países que no tienen por qué ser enemigos, sí que se aprovechan de esas dependencias. Bueno, la guerra en Gaza, otras guerras globales y la amenaza permanente de Rusia, pues nos han planteado el tener el hacer un replanteo de las prioridades, y luego también una parte muy, muy importante, el componente climático. Hoy por hoy nadie niega que el cambio climático afecta a los ciudadanos, afecta al medio ambiente, afecta al planeta, pero también afecta a las economías, a nuestra salud, y es una fuente también de grandes problemas estratégicos. Y eso hay que abordarlo como un pilar básico dentro de esos desafíos globales que tenemos a medio y largo plazo. Por lo tanto, en ese afán por repensarse o adaptarse a estas grandes necesidades, nos decidimos, toca siempre al principio de las legislaturas, en la presentación del marco financiero plurianual, la Comisión presenta un borrador. Bueno, todo el mundo lo sabe, se ha hablado. La seguridad es uno de los pilares más importantes que ha establecido en sus prioridades la Comisión Europea dentro del marco financiero plurianual y dentro de lo que es la hoja de ruta para los próximos años. Es una cuestión que no está, por lo menos por mi parte, en cuestión. Quiero decir, sería muy ingenuo negarse a que hay que invertir más en seguridad. No quiere decir que exclusivamente estamos hablando de tanques o de bombas. Hablar de seguridad, pues nosotros tenemos un ejército que permanentemente está trabajando en tareas de seguridad, en la población civil, en cuestiones como pueden ser precisamente catástrofes naturales, catástrofes sanitarias. Ahora mismo la Unidad Militar de Emergencias está trabajando para erradicar y frenar que por primera vez después de 40 o 30 años en España tengamos una expansión de la gripe porcina en Cataluña, por poner un ejemplo, o que tengamos muchos efectivos del ejército español en misiones de paz a lo largo del mundo. Quiero decir que invertir en defensa no es apostar por un modelo bélico, sino en ser realistas de que necesitamos esa inversión. Nosotros no lo estamos cuestionando, lo que estamos cuestionando es que el readaptar las políticas geoestratégicas de la Unión al presupuesto no tienen que pasar por el pisoteo de los valores más importantes que tiene la Unión Europea, que son el pilar social europeo de derechos, es decir, la Unión Europea tiene varios estandartes o pilares básicos. Una es la justicia social
y la justicia social pasa por mantener ese pilar europeo de derechos sociales. La Unión Europea tiene un valor muy fuerte, un pilar muy fuerte que para nosotros es esencial en Castilla-La Mancha, que es la política de cohesión. La política de cohesión viene fortalecida por ese prisma de solidaridad interterritorial, es decir, nosotros que nos incorporamos hace 40 años a la Unión Europea veníamos de un periodo de máxima pobreza, de máxima debilidad y que gracias a la Unión Europea y a los fondos estructurales, en concreto en su momento a la política de cohesión, ahora ya no tenemos el fondo de cohesión, pero sí que tenemos fondos estructurales como el FEDER, Fondo Social Europeo, que permite financiar universidades, formación, acceso al empleo y fondos de la PAC, FEADER para inversiones en zonas rurales y también para atender a sectores productivos, pues son la base de nuestro crecimiento. Todos se nos vienen siempre los mismos ejemplos, las infraestructuras que nos han hecho tener una región más vertebrada, los centros educativos, universidades, hospitales, atención social y grandes proyectos para incorporar a personas vulnerables al mercado laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos ha hecho ser lo que somos. No estamos todavía en un punto máximo de satisfacción, aunque somos, como he dicho antes, uno de los países que más está creciendo, pero en regiones como la nuestra, que tiene déficits estructurales, estos déficits estructurales pues son como, por ejemplo, dispersión geográfica, una población envejecida y una falta de inversión histórica en industrias que, por ejemplo, sí que tenemos en regiones como Cataluña o el norte de España, ¿no? Entonces, nosotros en Castilla-La Mancha seguimos siendo objetivo 1, es decir, una región que requiere de inversiones específicas por parte de la Unión Europea, es decir, por parte de todos los países que ponemos dinero para que todos, y especialmente en aquellos donde más vulnerabilidades tengan, podamos ser iguales. Si hay dificultades, pues se apuesta por esos países invirtiendo más para que nos igualemos en la medida de lo posible de una forma lo más equilibrada posible. Por eso, para nosotros, la política de cohesión es muy importante. Y si tenemos que reorientar el marco financiero plurianual, lo que decimos es que hablemos entre todos de cómo tenemos que reestructurar el afrontar nuevos retos sin dejar a nadie tirado en el camino. Seguramente, porque he escuchado la última parte de la ponencia, seguramente ya habréis hablado de cómo se estructura el marco financiero y en eso no pienso entrar, pero claro, el debate está en ¿qué es lo que tenemos que pagar? ¿Cuáles son los retos? Y lo digo así a grandes pinceladas. Bueno, he hablado de manera sucinta de lo que supuso el COVID. Bueno, el COVID nos permitió, la respuesta al COVID nos permitió salir rápidamente y fortalecidos de una crisis que nos podía llevar por delante la economía global. Es decir, estábamos todos encerrados en casa, muertos de miedo porque no sabíamos cómo afrontar el virus, pues se moría la gente cada minuto y nos pusimos a invertir desde Europa en vacunas, en tratamientos, en investigación sobre la enfermedad y al mismo tiempo en dar recursos financieros a los ciudadanos para que no tuvieran que cerrar sus empresas, para que la gente pudiera cobrar sin trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, sabíamos que eso había que pagarlo. Hicimos grandes cosas en la anterior legislatura que todo el mundo percibió y yo creo que en ese sentido la gente es consciente de lo que hubo. Bueno, pues lo que decimos es que paguémoslo entre todos y hagamos un planteamiento justo, progresivo, en función de la situación económica de cada país o región y adaptada a las necesidades. No hagamos una tabla rasa y además pongamos el recorte en lo que bajo nuestro punto de vista, y estoy hablando en nombre del Parlamento, pero también de la visión de mi grupo, lo que entendemos que son los sectores más vulnerables y bajo nuestro punto de vista esto es lo que está haciendo. Es verdad que en paralelo estamos hablando del debate eterno de los recursos propios. Yo coincido con la ponente anterior en que eso pues no es tan fácil, porque es muy difícil encontrar una unanimidad de todos los países con tantas sensibilidades políticas tan dispares y tantas diferencias económicas y sociales tan dispares. Por lo tanto, habrá que hacer un replanteamiento de cómo podemos distribuirlo y calibrar en qué parte podemos optar por otras medidas más orientadas al sector privado o a la financiación versus recortes en sectores tan sumamente sensibles. Bueno, pues nosotros en ese sentido estamos siendo, como digo, muy activos
rechazar el modelo que hay. Es cierto que el marco financiero plurianual, de un primer del Parlamento Europeo, no se puede enmendar, pero nosotros tenemos mucho que decir en todo el trámite, porque el presentar un marco financiero plurianual a la par que se presentan los reglamentos de desarrollo de grandes políticas, pues nos permite, ahí sí, intervenir en los reglamentos que hacen posible la aplicación de ese presupuesto. Y nosotros estamos trabajando para hacer reglamentos más justos y más orientados a la visión de la Unión Europea, incluso adaptándonos a esas realidades, porque es verdad que el orden internacional nos hace cambiar muchas visiones, por ejemplo, en el ámbito socioeconómico a todos los niveles, desde la parte más medioambiental o industrial a la parte más primaria de los sectores productivos primarios y también orientado a esas interdependencias que tenemos hacia determinados sectores que son esenciales y que son estratégicos para nosotros. Y estoy hablando, lo he dicho antes, de materias primas de las que dependemos mucho y que queremos, dentro de ese discurso global que tenemos en la Unión Europea ahora de autonomía estratégica, pues hacer normativas y también centralizar los buenos pilares del fondo del marco financiero a estimular esa independencia o esa autonomía estratégica respecto a nuestra situación actual. Bueno, eso nosotros lo entendemos en un contexto en el que, bueno, seguimos defendiendo nuestro papel en el mundo sabiendo de esa propia debilidad que tenemos. Entonces, bueno, para nosotros trabajar y ahondar en cómo podemos seguir siendo una gran potencia exportadora, manteniendo nuestro statu quo como proyecto global en un contexto en el que nuestros socios comerciales, por ejemplo, por meter otra derivada, son fuertes, aunque nos compran muchos, son fuertes geopolíticamente hablando y estratégicamente hablando, y nos ejercen ese poder o esa fortaleza planteando enmiendas a nuestro propio modelo europeo. Y me explico. En el contexto global geoestratégico, nosotros nos hemos querido distinguir como potencia pro-democrática, pro-valores, pro-derechos y también pro-clima. Es decir, una de las grandes prioridades de la Unión Europea, respaldada por los grandes grupos políticos que existen, y cuando digo esto lo subrayo, la Comisión Europea está capitaneada por el bloque del Partido Popular Europeo, la mayoría de los Estados miembros están gobernados por unas ideologías de centro-derecha, hay también extrema derecha, y también hay algunas, pero con el menos número, con una visión socialdemocrática, pero en términos globales hay una mayoría pro-europea que siempre ha estado conformada por el Partido Popular Europeo, lo que es el grupo, siempre ha sido el grupo democristiano, y la socialdemocracia representada en el grupo de socialistas y demócratas en el que estamos nosotros. Ese gran bloque, incorporado además con los liberales y los verdes, hacemos un bloque que aglutina más del 75% de la Unión Europea, del Parlamento Europeo. Y ese bloque defiende un modelo en el que nos autoexigimos como potencia que busca un desarrollo más sostenible, que preserve el clima, que frene el cambio climático, que palíe las consecuencias del mismo y que opte por modelos de desarrollo más sostenible. Y en ese contexto se plantea todo esto como una especie de vulnerabilidad de la Unión Europea, que bajo mi punto de vista no es tal, en el punto en el que nos hace distinguirnos como un modelo a seguir, pero que sí que es cierto que en la práctica real, a la hora de relacionarnos con el resto del mundo, siempre es objeto de controversias o de medidas de impedimento en nuestro avance comercial y también como modelo. Bueno, pues con estos riesgos o con estos desafíos en diferentes ámbitos estamos trabajando para hacer entender a nuestros socios comerciales que debemos adaptarnos a estas necesidades y invitarles a que se unan a ese cambio de modelo, cuestión que todavía no es fácil porque es cierto que en ese desafío climático pues hay muchas reticencias por una cuestión meramente pues el desarrollo económico extractivo y bueno, nosotros ahí tenemos que trabajar, pero esto también condiciona mucho el presupuesto europeo. Y por último, la competencia tecnológica y económica, es decir, estamos viendo cómo está China. China ha dejado de ser ese
ese país que hace 30 o 40 años se limitaba a hacer copias muy fidedignas de los productos que hacíamos en las zonas más occidentales, sino que ahora mismo son punteros, al igual que India, en desarrollo tecnológico, digitalización, acceso a minería y a insumos que hacen posible el avance tecnológico y que tienen mucho peso en muchas de las cuestiones que nos afectan a los ciudadanos en el día a día. Y en esa situación, pues nosotros tenemos que también replantearnos cómo invertir teniendo, como tenemos también, esa posibilidad de generar nuestra propia forma de desarrollar pues a través de la apuesta por determinadas industrias e insumos, pues para ser también más competitivos de lo que actualmente somos y no dejarnos, pues eso, un poco dominar por esas dependencias que se utilizan a otros niveles, no solo económicos, sino a nivel más geopolítico, pero que hacen al fin y al cabo que estemos sujetos o supeditados, y con esto termino, que sé que me estoy alargando, supeditados a determinadas decisiones que se toman en lugares muy distantes de nuestros pueblos y ciudades, pero que afectan en precios de la energía, en temas regulatorios o en acceso a determinados productos que en muchas ocasiones están demasiado sometidos a otro tipo de cuestiones que nada tiene que ver con las políticas que se llevan a cabo. Bueno, es muy complicado hacer un marco financiero plurianual. Es que se ve que no me muevo mucho y se ha ido la luz. Es muy difícil hacer un marco financiero plurianual que complazca a todos. Y es muy difícil hacer un marco financiero plurianual que cumpla con, grosso modo, todo lo que tenemos por delante en este mundo. No estoy diciendo que tengamos que resolver todo, pero la Unión Europea tiene una traslación o una proyección fuera, pero ante todo tiene que resolver, por supuesto, esas debilidades que estamos haciendo, que estamos detectando y que tienen que ver con lo que os acabo de decir. Por lo tanto, yo, sabiendo que no es fácil, nosotros lo que decimos es que este presupuesto, a 7 años vista, lo primero de todo no es transparente. No es transparente porque para hacer frente a todas estas cosas no hace falta meterle la tijera, y por eso ya digo que además de no es transparente, no es justo, no es social y no es europeo. Y no es transparente porque todavía no somos capaces, casi 6 meses después de su presentación, de hacernos una composición o una idea exacta y precisa de las consecuencias que puede tener el renunciar a lo que realmente también somos. Es decir, queremos ser más, queremos ser mejores, queremos espabilar y participar en el juego global, pero lo que no queremos es romper nuestra esencia. No se trata de quedarnos en un statu quo de yo no me muevo, hay que adaptarse como en todo, en la vida hay que ser adaptativos y hay que reinventarse, pero sin olvidarnos de lo que somos. Somos un proyecto europeo basado en valores, y uno de los valores es la paz, otro de los valores es la solidaridad, el progreso social y la justicia social. Y en este presupuesto nosotros entendemos que al no ser social, al no mirar por el desarrollo humano o el cuidar a sectores de la población que requieren de ese apoyo y al no ser ambicioso socialmente en un proyecto que apueste pues de forma decidida por los grandes retos que tenemos, porque sí, es verdad que hay grandes presupuestos en torno al Pacto Verde Europeo, que era una de nuestras prioridades políticas en la anterior legislatura, ahora viene más diluido, pero sigue estando ahí, porque, insisto, la Comisión Europea lo está explicitando, veremos si luego en la práctica se lleva a cabo. También es cierto que hoy por hoy está poniendo el foco excesivamente en sectores que, aun respaldándolos, no pueden ser ejecutores de otras prioridades que para nosotros son muy importantes, que las acabo de mencionar, que es esa visión de proyecto que nos proteja como ciudadanos y nos ayude a ser más iguales entre todos. En ese contexto estamos y, bueno, he hecho esa aproximación global, creo que me he extendido ya mucho, perdo la percepción del tiempo, pero casi que, si os parece, me callo ya de una vez y hablemos una conversación entre todos los que estamos, y estoy dispuesta a escuchar todos los comentarios o preguntas, y en lo que pueda contestar y esté en mi mano, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias, Cristina. Respetado escrupulosísimamente el tiempo. Tenemos efectivamente unos 10 minutillos para el debate. Preguntas en la sala, aparte de los alumnos del curso de especialización, tenemos alumnos del grado en Derecho ADE y del grado en Estudios Internacionales, que precisamente se dedican a lo largo de la carrera a analizar todas estas cuestiones. Entonces, estoy seguro de que tienen preguntas. Sin miedo, cogemos el micro y las planteamos. ¿Quién se anima? Yo mientras lo hacen, me gustaría plantearte, bueno, que profundices un poco, porque bueno, yo creo que todos somos conscientes, y lo has explicado muy bien, de las grandes dependencias estratégicas que tiene la Unión Europea en estos momentos. Porque claro, aquí la duda siempre es hacia dónde ir. Y lo contextualizo con otra de las cosas que ha salido en la ponencia anterior, y es una de las grandes críticas que se suele hacer a la Unión Europea en cuanto a la lentitud a la hora de adoptar decisiones. Se ha visto muy bien en tu intervención que, claro, la Comisión puede tener unos intereses, el Parlamento puede tener otros radicalmente distintos, pero es que luego están los Estados y si además se requiere unanimidad, pues es muy complejo conciliar todos los intereses, todas las legitimidades que representan cada una de estas instituciones, ¿no? Entonces, digamos, esta era la reflexión general, ¿no? ¿Cómo se vive esto desde el Parlamento Europeo, fruto de tu experiencia? Y poniéndolo digamos, o centrándolo en la cuestión de hacia dónde ir para tratar de reducir todas estas dependencias estratégicas que condicionan ciertamente el futuro de la Unión. La verdad es que es muy interesante esa pregunta, porque es cierto, en la Unión Europea, las instituciones europeas se organizan de una forma muy compleja, muy compleja. Sin embargo, en mi experiencia como parlamentaria, lo ha hecho Nazaré, he sido parlamentaria nacional, conozco el modelo nacional, conozco el modelo regional autonómico. El modelo europeo es sumamente interesante porque, siendo complejo como es muy interesante como modelo prodemocrático en la toma de decisiones. Lo que pasa es que eso no nos puede atrapar en esa complejidad o esa máxima ambición de participación. Nos tiene en muchos casos atrapados por nuestras propias reglas, y me explico. Lo digo brevemente. Nosotros nos organizamos a tres pilares, lo sabéis muy bien. Consejo, Comisión y Parlamento. Claro, cuando tenemos que tomar decisiones, por ejemplo, en el ámbito legislativo, tenemos un poder de codecisión, Parlamento Europeo y Consejo. La Comisión Europea plantea las propuestas y además vela por el cumplimiento de las medidas y por el cumplimiento de la gestión del presupuesto europeo, pero no tiene papel legislativo, aunque interviene claramente en esos trílogos en los que nosotros nos ponemos de acuerdo. Pero para llevar a un trílogo y aprobar una ley, nosotros previamente nos tenemos que poner de acuerdo. Y para que os hagáis una idea, Parlamento Europeo, 720 y tantos eurodiputados, 8 grupos políticos, más de 200 partidos políticos distintos, 27 Estados miembros. Quiero decir que un partido como el mío, que es el segundo de la Cámara, o como el Partido Popular Europeo, que es el primero y nombro los más grandes, tienen 27 compañeros con sus correspondientes grupos políticos o partidos distintos y con necesidades totalmente diferentes. No es lo mismo la visión que pueda tener un finlandés que el que pueda tener un español o un portugués o un griego, etcétera. Por lo tanto, es muy complejo. Me voy a centrar el Parlamento en este ejemplo y el otro lo voy a pasar más por encima. Pero es muy complejo que nos podamos poner de acuerdo incluso dentro de nuestras propias familias. Nosotros en el Grupo Socialistas y Demócratas, bueno, y todos los partidos, de hecho el Parlamento Europeo se organiza una semana para comisiones, otra semana para grupos. La semana de grupos es ponernos de acuerdo con nuestros propios compañeros para fijar posición. Por lo tanto, es muy complicado. Y luego otra semana de pleno. Bueno, hay veces que no nos podemos poner de acuerdo, porque lo que interesa en determinados sectores no interesa a otro país y tenemos una visión muy nacional. Bueno, pues vamos a votar. Y en el Parlamento Europeo, una vez que se vota, eso es para nosotros respetado. Quiero decir, luego cuando vas a tener a pelear con una comisión o con el Consejo, el representante, el ponente de esa ley, tiene que, aunque no le gusten ciertas cosas, defender la visión del Parlamento Europeo. Insisto, 200 y pico partidos políticos, 27 Estados miembros y con las diferencias entre diferentes grupos políticos y áreas. Bueno, nos ha costado, pero eso lo llevamos. Pasa un poco lo mismo en el Consejo y en la Comisión. La Comisión Europea está conformada por comisarios, que son los ministros, por así decir, de la Comisión,
que cada uno viene de un país, por cierto, y de una ideología distinta, y llevan a un área distinta. Quiero decir que hay muchas sensibilidades. Y el Consejo, idem de idem con los jefes de Estado o con los ministros del área que cuando se representan en el Consejo de la Unión Europea. Entonces, quiero decir con esto que es muy difícil. Y en este contexto nos lo pusimos aún más difícil con la minoría de bloqueo. Para nosotros sería ya ideal que pudiéramos cambiar esas opciones, porque es cierto que en la toma de decisiones, y más en asuntos sensibles, un solo país puede bloquear la toma de decisiones y eso nos hace ser totalmente inoperativos. Es que hay grandes retos y grandes debates eternos que nunca se van a superar en tanto en cuanto haya un país, y no importa el peso que tenga, que lo bloquee. Y luego también las mayorías, el juego de las mayorías. Por lo tanto, eso es un talón de Aquiles que tenemos ciertamente. Y luego, por supuesto, la burocracia. Se habla mucho y yo creo que, por ser honestos, ¿estamos dando pasos? Sí. Hay cierta disponibilidad. Nosotros a principios de la anterior legislatura, por ejemplo, en política regional, en todo lo que tiene que ver cohesión, decíamos que había que hacerlo más flexible. También en el ámbito de, por ejemplo, políticas estructurales como la PAC y demás. Menos rigideces, menos burocracia, no abrumar a los entes perceptores, como pueden ser las organizaciones, ONGs o los propios agricultores con infinidad de trámites, porque no pueden estar trabajando solo para eso. Y luego también las administraciones, las empresas que acceden a ciertas ayudas y que tienen una montaña de trámites inasumibles muchas veces y que los dejan fuera. Bueno, todos decían que no, era posible. Vino el COVID y en 3 meses hicimos un reglamento para distribuir ayudas para salvar a las empresas. Quiero decir que poder se puede. Y en este momento sí que se han dado pasos importantes en la flexibilidad y para mejorar la burocracia. Incluso con sus déficits, pero sí con ciertas amenazas que puede haber en la implementación o en el control. Pero yo creo que la Comisión Europea se ha dado cuenta y en ese sentido estamos trabajando en varios dosieres importantes para mejorar la ejecución de los fondos y flexibilizar y hacer menos rígida el acceso a determinadas políticas que se llevan a cabo. Quedan, y con esto ya termino, cosas muy importantes para mejorar. Yo creo que hacer una tabla rasa en la legislación nos ha demostrado que nos pegamos muchos tiros en el pie en la Unión Europea. Es decir, nuestros competidores son sumamente pragmáticos y son más, yo creo que tienen una inteligencia práctica mucho más efectista. Es verdad que en determinados casos no debemos mirarlos en el ejemplo porque es a base de una acción depredadora con respecto a los recursos o a la interacción con otros factores. Pero nosotros que, por ejemplo, en cuestiones medioambientales o de calidad o de ámbito sanitario somos muy exigentes y ese yo creo que tiene que ser nuestra seña de identidad, en muchas cosas nos ha faltado flexibilizar o bajar un poco al terreno. Es decir, hay muchísimas regulaciones muy complejas, muy técnicas sobre cuestiones de estándares climáticos, estándares de calidad, estándares sanitarios que nos han cerrado muchas puertas. Y yo creo que sin renunciar a nuestra ambición deberíamos tener como una especie de cláusula de revisión para poder enmendarnos a nosotros mismos. Ahora mismo estamos en un balance, por ejemplo, en las guerras comerciales en las que nuestros socios nos piden no cumplir nuestros estándares y nosotros, al contrario, estamos hablando de reciprocidad y de cláusulas espejos con una OMC que está en crisis permanente y que no pone orden en nuestros actores comerciales, y nosotros lo que decimos es a nosotros no nos van a poner en cuestión nuestro modelo, pero al tiempo decimos o somos más flexibles o nos salimos del equilibrio y del tablero. Entonces estamos en ese balance ahora mismo de qué queremos ser. De mayor no, ahora. ¿Qué queremos ser? Más flexibles, yo creo que la ecuación perfecta sería más flexibles sin renunciar a nuestra seña de identidad, pero sin darnos golpes en el pecho cuando tengamos que rectificar los errores cometidos. Bueno, estamos en ese debate ahora mismo. Yo tengo una idea muy clara y es sí al Pacto Verde, pero más racional, con medidas, con acciones muy pegadas a las realidades de cada sector, porque en algunas cosas yo creo que ha faltado flexibilidad y ha faltado alternativa. Voy a poner un ejemplo. Fitosanitarios. Cualquiera lo que preguntemos, podemos estar de acuerdo en que queremos una Unión Europea que produzca y que construya y que fabrique productos
más saludables, que empleen menos combustibles fósiles, productos más biodegradables y que no afecten al planeta. Sí, pero lo que no podemos hacer es prohibir productos esenciales si no hay una alternativa. Nosotros ahora mismo no tenemos una alternativa al uso literal, al uso de productos fitosanitarios que impidan que haya plagas o ciertas enfermedades vegetales que impidan la generación de alimentos. Tenemos alternativas, algunos modelos que están creciendo, por ejemplo, estamos haciendo regulación sobre nuevas técnicas genómicas que no son transgénicos ni mucho menos, pero son una forma de edición genética que está funcionando en Japón y en Estados Unidos y que hace que esa evolución de las especies que hemos tenido a lo largo de siglos se acelere y genere productos que requieran menos agua, que no requieran fitosanitarios ni productos químicos y que sean resistentes. Bueno, pues con eso la regulación, por la forma que tenemos en Europa, se nos está parando un poco el acelerador. Yo creo que hay que balancear entre la flexibilidad, la oportunidad legislativa, la valentía y muchas veces, y vuelvo al inicio de tu pregunta, ya termino, pues ciertas visiones minoritarias bloquean grandes avances de todos. Y yo creo que en eso tenemos que replantearnos alguna reforma en la Unión Europea. Muy bien, pues muchísimas gracias. Te reiteramos el agradecimiento por tu presencia entre nosotros. Confiamos en que en futuras ocasiones podamos tenerte de nuevo presencialmente en la medida de lo posible, pues siempre es un placer escucharte y poder compartir contigo. Y hacemos en este momento un descanso para continuar con la jornada de las 12:30. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a vosotros. A ver si la próxima puede ser en persona. Gracias. Gracias. Muchas gracias.